vamos a ver puntualmente, pero creo que Iliana, ahí habías equivocado también. Y el otro era kilocalorías, ¿sí? En ese contexto era otro de los puntos, kilocalorías por metro cuadrado en cuanto a lo que es el poder caloría, la carga de fuego, ¿no? En cuanto a lo que es la carga de fuego, la utilización o la indicación de las unidades fue un punto donde varios ahí cometieron un pequeño error y bueno, se los marqué en el parcial, ¿sí? Recuerdo eso, recuerdo el tema, bueno, de la cultura y no hubo, a ver, otro punto ahí como para revisar, pero bueno, nada, lo vamos a ver puntualmente entonces cuando tengamos los exámenes en el aula el lunes que viene, ¿sí? Salvo alguno que tenga alguna pregunta puntual, pero si no, lo terminamos de cerrar ahí. No, ok. Bien. 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 Ok. Bien. Esta unidad es linda, me gusta. 27, 97. 97. NFPA. Y la 801. Bien. Sí. Sí, no, está bien, está bien. A ver. A ver, acá. Ahí está, ahí encontré uno. Los otros los tengo que recargar. Bien. Bien. Hoy tenemos lo que es la IRAM 3797, ¿sí? Para ver lo que es la parte de identificación y rotulado de productos peligrosos. Los sistemas de rotulación de la NFPA, que es la Agencia Nacional de Protección contra el Fuego, la norteamericana, y el sistema de rotulación nuestro, bueno, que es la resolución 195, acá quedó. 195 del 97. Sí. Del 97. Y después la resolución 801. Bien. ¿Vieron o trabajaron un poco con lo que es la parte de rotulado de productos peligrosos? Sí, yo vi un poco porque hice el curso de gestión de materiales peligrosos con Mariano el año pasado, pero tengo que repasar. Ah, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Quién más estuvo ahí? ¿O para quién es la primera vez? Está bien, está bien, está bien, está bien. Ok. ¿Alguien no lo vio absolutamente para nada? Bueno, todos más o menos lo vieron. Bueno, bien, entonces va a ser más un repaso que, una primera vez. Ok, bien. Bueno, dentro de lo que es los sistemas de rotulación, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar o vamos a comentar un poco lo que es, en principio, la NFPA. La NFPA, ¿sí? La 704, es el rombo, que es así, ¿sí? Y tiene
acá arriba rojo, ¿sí? Azul, amarillo y blanco. ¿Sí? ¿Lo tienen ubicado? El rombo. ¿Sí? Están ahí con el apunte. Si me van siguiendo en el apunte, genial. No está el rombo, pero sí ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? los conceptos. Bien, bien. Ok, está el rombo, no están los conceptos. A ver si le engancho. Tiene que estar. Sí, el rombo está en la página 9. ¿Sí? ¿Lo tienen ubicado el rombo? ¿En algún momento lo vieron en la calle? No. En la Sí, a mí calle me no. parece que en un camión No, lo había visto, me parece. un camión. Bueno, puede ser. Bien, la idea de por qué está ese rombo con nosotros y por qué lo traemos a colación en la cursada es que todo lo que es la parte de identificación de materiales, nosotros le hablo como a nivel de Argentina, ¿sí? Comercializa o le compra muchísimos materiales a otros países, ¿no? Entonces, dentro de esa importación de materiales, también se le compra materiales peligrosos a los norteamericanos, ¿sí? Y los norteamericanos han tenido esa particularidad, ¿sí? De tener sus propias reglas, tener su propia mecánica de identificación de riesgos, ¿sí? Entonces, en esa línea, que la NFPA 704 es la forma en la cual los norteamericanos identifican los materiales para una primera respuesta en la emergencia, ¿sí? Los tipos tienen un sistema ferroviario muy importante, desarrollado a lo largo, extendido a lo largo del país. Entonces, transportan mercaderías peligrosas, ¿sí? Quien no vio Expedientes Secretos X pega en el palo, pero transporta mercaderías peligrosas a través de sus vías férreas, ¿sí? Con grandes trenes de carga. Entonces, en el medio, ¿sí? Inventan o desarrollan, ¿sí? Esta forma de identificación de los materiales peligrosos para que los bomberos, en caso de la zona que atravesaban, del condado que atraviesen, puedan hacer, ¿sí? Una primera intervención del producto que se había derramado, ¿sí? Ese es el objetivo, el espíritu de la norma. Entonces, la idea es verlos desde ese lugar. No es un rombo que te vaya a hablar sobre el pH, que te vaya a hablar sobre el punto de ebullición del material o que te dé inclusive el nombre, porque no te da ni siquiera el nombre de lo que se está transportando. ¿Se entiende? Lo único que les da, o la información que el rombo permite acceder, es a cómo se va a comportar, ¿sí? El material en el medio de una emergencia. Ese es el espíritu de la norma de la NFPA 704, ¿sí? Y de este rombo. Y de vuelta, está circunscripto a todo lo que es el territorio nacional de norteamericano, ¿sí? No nacional nuestro, sino nacional, o sea, todo el territorio norteamericano, los yanquis, ¿sí? Entonces, en esa línea, ellos identifican de esta manera, ¿sí? Todos los materiales que se transportan de un lado a otro dentro de su territorio, ¿sí? Y la finalidad es de que puedan los equipos de emergencia o los bomberos voluntarios que tienen o los distintos mecanismos de control que puedan identificar cómo se va a comportar ese material en el contexto de una emergencia. ¿Qué significa una emergencia? Bueno, una situación de un derrame, una situación de un incendio de gran magnitud, un escape, algún accidente, un choque o lo que fuese que se pueda llegar a encontrar. Este cuadro, o este rombo, compuesto por estos 4 rombos internos, les va a decir a los servicios de emergencia
cómo tienen que actuar, cómo tienen que resolver esa situación. ¿Sí? ¿Se entiende? Está bien, está bien, está bien. Bien, bien. ¿Y por qué lo vemos nosotros acá en Argentina? ¿A quién se le ocurre? Para saber qué es lo que se está transportando. Porque nosotros acá en Argentina compramos material que se ha fabricado allá, se ha transportado por sus vías marítimas, por sus vías férreas o lo que fuese, ¿sí? Se ha transportado dentro del territorio norteamericano y después lo han traído hasta acá. Entonces, en el momento donde ese material se transportó dentro del territorio norteamericano, estuvo etiquetado de esa forma. En la aduana no le sacan la etiqueta norteamericana cuando lo hacen ingresar a nuestro país. Las etiquetas que se le colocaron en el momento que estuvo transportándose por Norteamérica se siguieron manteniendo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, joya, gracias. Entonces, cuando lo fabrican, o sea, en el estado de andar a saber dónde, lo etiquetan, lo cargan al tren, lo transportan hasta el puerto, ¿sí? Después lo cargan al buque y lo traen a Argentina. Entonces, no le quitan, cuando ingresa a Argentina, no le quitan esta etiqueta. Entonces, por eso es que esta forma o esta mecánica de etiquetado la vamos a encontrar en muchos de los productos. Por ahí, si alguno después tiene suerte y trabaja en alguna química, lo va a encontrar en muchos de esos productos, ¿sí? Ese es el tema, ¿ok? Entonces, cuando lo vean, sepan que está preparado o está armado para poder responder ante una emergencia, ¿sí? ¿Y cómo es que se lee este rombo? Se lee por separado, en este caso el rojo, ¿sí? ¿Tiene que ver con qué tiene que ver? ¿Con qué se imaginan que tenga que ver? El color rojo. Inflamabilidad. Con el fuego. Bien, exacto. Bien, exacto. Con el fuego. ¿Cómo se va a comportar ese material en caso de que se esté prendiendo fuego o se esté incendiando? ¿Sí? Y ahí es donde viene la otra forma de lectura, que no solo por el color, sino por la valoración. ¿Sí? Y la valoración va 0, 1, 2, 3 y hasta 4. ¿Sí? Esa valoración de 0, 1, 2, 3 y 4 aplica para los distintos rombos, ¿sí? Salvo el blanco, pero sí aplica para los distintos rombos. Y donde 0 es nada, ¿sí? Y 4 es lo peor de todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la parte de inflamabilidad, ¿sí? Si acá tenemos en color rojo, tenemos un 0 o no tenemos nada, no hay ningún tipo de número, no hay nada que nos marque nada, estamos hablando de que es un producto que no arde, ¿sí? Se podría decir que por más que yo lo caliente, por más que yo le coloque una llama o lo que fuese, no se va a prender fuego, no se va a encender, ¿sí? Cuando tenga un 1, ¿sí? Yo tengo ese tambor colocado o al lado de presencia de llama o una situación de emergencia donde se esté prendiendo fuego o lo que fuese, voy a empezar, ¿sí?, a arder arriba de los 93 grados centígrados, ¿sí? Hay que calentarlo un montón para que eso empiece a quemar, ¿sí? Mientras que tenga el 2, que significa, ahí si alguno lo chusmea, si alguno me sigue y lo chusmea, el 2. Incapacidad temporaria. Posibles lesiones residuales si no se suministra pronto tratamiento médico. Que requiere el uso. Bueno, pero ojo, Lautaro,
que vos ahí lo que estás hablando es sobre el efecto de la salud, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando sobre el rombo rojo, tiene que ver o hace referencia a cómo se comporta ese producto con el fuego, ¿sí? Entonces, si 0 es ignífugo o no arde, 1 es arde sobre, cuando la temperatura está por sobre los 93 grados centígrados, ¿sí? El 2, ¿a qué hace referencia? Arde debajo de los 37 grados. El 2, a ver, no sé dónde está leyendo capaz, pero yo lo tengo como que debajo de los No, 93. debajo de los ¿En qué 90, página no está? sí, 93. Pasé al 3, no me di cuenta. Ah, está bien. Está bien, está bien, está bien. Bueno, entonces, si es 2, es debajo de los 93. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta los 37, que empieza el 3. ¿Sí? Entonces, ayer no, ¿sí? Pero en verano hemos llegado a un par de días de calor de 40 grados por ahí, o alguno que conozca o que tenga algún conocido en el norte, ¿sí? Es común, por ejemplo, superar los 37 grados, ¿sí? Hay ocasiones donde eso sucede, ¿sí? Entonces, un material, ¿sí? Que tranquilamente está rotulado como 2, por ejemplo, ¿sí? Que va entre los 37 y los 93 grados centígrados, está al rayo del sol completamente expuesto a una situación de riesgo importante. ¿Sí? Bien, entonces lo que es el 3, ya estamos hablando de por debajo de los 37 grados centígrados, ¿sí? Y el 4 es extremadamente inflamable, ¿sí? Así que por debajo de los 25 grados centígrados ya es una situación súper riesgosa. Por ejemplo, ahí calificaría más que bien el alcohol o la nafta, ¿sí? En tanto y en cuanto por ahí el gasoil o el aceite sería fácilmente un 2, ¿sí? Como para tener de referencia. Entonces, el rombo rojo nos determina cómo se va a comportar ese producto, ¿sí? En el caso de un incendio. Siendo de vuelta 0 no hace nada y 4 es extremadamente peligroso, como puede ser en este caso, ¿sí? Un líquido inflamable que por debajo de los 25 grados centígrados ya puede encenderse fácilmente, ¿sí? 4, 3, 2, 1, y así se va estableciendo el nivel de riesgo en ese aspecto que tiene que ver con la inflamabilidad. Si vas al rombo azul, ¿sí? ¿De qué estamos hablando cuando vemos el rombo azul? ¿No era para la salud el azul, creo? Exacto, el azul tiene que ver con la salud, ¿sí? Y de vuelta, funciona de igual manera, va desde el 0 hasta el 4, ¿sí? Entonces, el 0 es no pasa nada, en el marco de una emergencia, ¿no? Entonces, 0 es no pasa nada, 1 es ligeramente peligroso, 2 es peligroso, 3 es muy peligroso y 4 es demasiado peligroso o mortal, ¿sí? En el caso de la salud. ¿Se entiende? Entonces, en esa línea, a ver, con una exposición muy corta puede generar reacciones o situaciones irreversibles o hasta inclusive la muerte, ¿sí? Entonces, de la misma manera que funciona el rojo para lo que es la inflamabilidad, el azul, ¿sí? Funciona para la salud. Entonces, por ejemplo, algún gas como el amoníaco, ¿sí? que es muy peligroso, que puede seguramente en un corto periodo de tiempo poder causar daños irreversibles en la salud. Si no andan un 3, andan un 4 seguro, ¿sí? Entonces, ese valor, esa marca, me va a permitir saber cómo se va a comportar ese material
dentro de lo que sería una emergencia, ¿sí? Por ejemplo, si en algún momento les toca trabajar o desarrollar dentro de una planta química o una industria que tenga este tipo de señalización, de etiquetado, ¿sí? Lo que les va a permitir es saber cómo se tienen que acercar, ¿sí? O qué elementos o qué equipamiento tienen que utilizar para poder acercarse a ese lugar, ¿sí? De manera segura para hacer algún control, por ejemplo, de un derrame, ¿sí? Entonces, en muchas fábricas hay distintos tipos de productos químicos y los distintos tipos de productos químicos utilizan diferentes tipos de filtros, por ejemplo, de carbón activado o diferentes composiciones para poder hacerle frente a vapores o a alguna nube que se encuentre en el ambiente de trabajo, o por ahí, en un caso extremo, utilizar algún equipo de autónomo para poder acercarse, o algún equipo de lo que se llaman clase A, clase B o clase C, ¿sí? Para poder acercarse y hacer el trabajo de recolección o de contención, ¿sí? Esto lo que me permite es tomar con distancia, ¿sí? Los recaudos suficientes. Distancia me refiero a estar en un lugar seguro, un área segura, los recaudos suficientes como para poder determinar o empezar los trabajos de contención de la emergencia, ¿sí? En una contención, en una emergencia, esto no está en el apunte, pero lo comento, ¿sí? En una emergencia siempre está la zona roja, ¿sí? Está la zona amarilla, ¿sí? Y la zona verde, ¿sí? Entonces la zona roja es la zona donde sucedió el derrame, donde se está incendiando, lo que fuese, ¿sí? Donde yo tengo la emergencia puntualmente dicha. En la zona amarilla, yo lo que voy a tener es personal preparado, tengo control de acceso y tengo personal preparado, vestido, ¿sí? Y con materiales para poder resolver lo que está sucediendo acá adentro. Llámese, si estamos hablando de un accidentado, llámese persona con guantes, llámese persona con una tabla, con vendas, con botiquines, con lo que fuese, son amarillos. Si estamos hablando de un incendio, tenemos acá el foco de fuego y acá afuera lo que tenemos es el personal con un chaquetón, con las botas, con la línea o la manga de incendio, con los matafuegos, con los equipos de trabajo y elementos de protección personal. Y en la zona verde lo que tenemos es la gente que no participa en la resolución del problema, ¿sí? Entonces, en la zona verde vos lo que tenés ahí es a la gente que no participa, o en esta zona de lo que sería el límite o la frontera, lo que vos vas a hacer es vas a colocar a los accidentados que sacaste de la zona roja, ¿ok? Bueno, como uno empieza a trabajar desde la zona verde, ¿sí? Es importante que se vea qué tipo de riesgos tenemos en la zona roja, en el centro. Por eso este tipo de rombos ayuda un montón, porque con distancia uno puede saber cómo se va a comportar el material en el caso de incendio, cómo se va a comportar el material en caso de agredir a la salud, en el caso de un derrame, un vuelco o un escape, ¿sí? Y en el amarillo, que tiene que ver con la reactividad, ¿sí? Cómo se comporta ese material en el caso de un accidente, un derrame, un escape o lo que fuese, ¿sí? Una situación de emergencia. Siempre recuérdenlo en ese aspecto. En ningún momento el rombo de la NFPA me dice cómo se llama el material, ¿sí? Solo me da información de cómo se comporta en la emergencia. Entonces, dentro de la salud tenemos, igual que en el incendio, en la inflamabilidad, el 0 no me hace nada y el 4 me mata o me liquida en muy poco tiempo, ¿sí? Después en el 3, el 1, 2 y 3, tenemos que es ligeramente peligroso, muy peligroso, o sea, ligeramente peligroso o muy peligroso, ¿sí? En el amarillo lo mismo,
pero referido a la reactividad, cómo reacciona el material, ¿sí? Si es estable, en el caso del cero, ¿sí? Yo lo puedo tirar, lo puedo quemar, lo puedo esparramar, lo puedo zapatear encima y no reacciona el material bajo ningún punto de vista, ¿sí? O puede ser un 1, donde este material es inestable si se calienta. Por ejemplo, un material que es inestable si se calienta puede llegar a ser el agua oxigenada, ¿sí? Después tenés el 2, donde tenés la posibilidad de cambio químico violento. Tenés el 3, donde puede explotar por un golpe o por fuerte calor, ¿sí? Y en el 4 directamente ya es material explosivo, ¿sí? En este caso es un material que ante una emergencia, ante un choque, ante un vuelco, ante un derrame, ¿sí? O ante fuego, pues es un material que puede reaccionar explotando, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona el rombo del NFPA? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguno respecto a lo que habían visto ya antes, no hay mucha más vuelta, ¿no? Porque no es un rombo complejo. Listo. Excelente. Y en última instancia es el blanco. ¿Y qué hace referencia el rombo blanco? ¿A qué hace referencia el rombo blanco? ¿A qué hace referencia el rombo blanco? ¿A dónde leíste eso? Ah, bien, 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 ya me asustaste. Claro. O sea, acordate que, exacto, acordate que el rombo este de la NFPA no te da información específica sobre el producto en sí, sino lo que te dice es cómo se va a comportar ese producto en el caso de una emergencia, ¿sí? Entonces, en este caso, acá lo que hay son anotaciones especiales o notas especiales de, por ejemplo, no utilizar agua, ¿sí? O que es un producto oxidante, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ahí vos ves que el producto dice acá azul 1, amarillo, no sé, un 3, inflamable un 2, y acá te dice, ¿sí? La W tachada. Entonces, te está hablando de que en cuanto a la salud es un producto peligroso, ¿sí? En la primera instancia, seguramente tenga que ver con el tema del contacto con la piel y que se tengan que usar guantes y demás, que es un producto inflamable, ¿sí? Que en esa línea está, o sea, verdaderamente por debajo de los 97 grados centígrados, ahí entre 97 y 30 y pico, puede llegar a inflamarse fácilmente y que reacciona, ¿sí? De manera muy violenta, pudiendo explotar, ¿sí? Y que en este caso, ¿sí? Es completamente prohibido la utilización o el trabajo de este producto con agua, ¿sí? En el caso de una emergencia. No te dice ni cómo se llama el producto, ni ningún tipo de otra información, sino que te dice, guarda porque te hace mal a la salud, guarda porque es inflamable y es bastante reactivo, ¿sí? Y que en ese marco no hay que echarle agua, ¿sí? Esa es la información que te va a dar el tema del rombo de la NFPA, ¿sí? Y está, y lo vemos, y lo tenemos que tener presente, porque como muchos de los países del mundo, ¿sí? Nosotros los yanquis le compramos material, ¿sí? Entonces al comprarle material químico me refiero, ¿sí? Lo vamos a tener metido adentro de las plantas, ¿ok?
que lo vamos a tener metido dentro de la planta. A ver si les puedo compartir alguna NFPA. Sí. A mí me pasó en una de las plantas químicas que trabajé, que como era una planta química que tenía relación, ¿sí?, con los norteamericanos, o sea, era allá, la casa matriz estaba allá, tenían sus tanques identificados de esta manera. Bien, acá tengo una página para compartirlas. Ahí tienen una página donde, por ejemplo, tienen, ahí menciona propano, el otro producto ahí abajo no dice qué es, pero van a poder apreciar cómo se utiliza el rombo, ¿sí?, en la identificación de los sectores y o contenedores. En el caso del propano, 2 a la salud, 4 inflamabilidad, 0 reactividad y el blanco vacío. ¿Sí? Excelente. Bien. Ahora tienen otro general, o para que puedan ver. En este que está acá, ¿sí?, ya están mezclados, ¿sí?, 2 normativas. Una tiene que ver con la NFPA y el otro tiene que ver, ¿sí?, con la forma de identificación de la ONU, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Son 2 normativas que son diferentes, ¿sí?, para la identificación de materiales. Bien. Bien, por el otro lado, entonces tenemos a los norteamericanos y obviamente tenemos al resto del mundo. Ahí está. Excelente. Bien, entonces, como les decía, tenemos a los norteamericanos por un lado y tenemos al resto del mundo por el otro. ¿Y a qué hago referencia cuando digo tenemos al resto del mundo? Tenemos a las Naciones Unidas. ¿Sí? Ok. ¿Vieron, escucharon hablar sobre el libro naranja? Sí, profe. Bien. ¿A qué se refiere? ¿No era el tipo de material que se está transportando, si es explosivo, inflamable, gas, líquido, corrosivo? Bien, excelente. Sí, bien, exacto, bien. Bueno, el libro naranja habla sobre las condiciones, ¿sí?, o las características que se tienen que cumplir al momento de transportar materiales, ¿sí?, o comercializar materiales dentro de todos los países que pertenecen, en este caso, a la ONU, ¿sí?, como generadores o como comerciantes entre sí. Entonces, estandarizan o hacen o homologan, ¿sí?, la forma de no solo identificar, sino de transportar los distintos tipos de materiales. O sea, van a ver, es gigante, es muy grande, entonces van a encontrar sobre hasta las condiciones o las características
técnicas que tienen que cumplir los recipientes, ¿sí? En cuanto a la protección inclusive contra impactos, o las perforaciones, o los tipos de sellos y demás, están establecidos dentro de lo que es el libro naranja. A ver, si yo lo tengo acá, después se los quiero compartir, así lo tienen. A ver si es este. Déjenme ver. La guía de respuesta. Entonces, la guía de respuesta. Les quiero compartir el libro naranja en sí, pero lo tengo acá a mano. Pero quiero que vean lo pesado que es. No lo tengo acá a mano. Lo descargué en algún momento y no me guardé el link para compartírselos. A ver, pero no me voy a rendir. Ahí está. Bien, acá está. Bueno, como para que tengan de referencia, este es el módulo 1. Son 2 módulos. ¿Sí? Son 2 volúmenes. Solo el número 1 tiene 400 y pico de hojas. 481 hojas. ¿Sí? Entonces ahí hay un montón, ¿sí?, de información sobre cuál es la lista de mercancías peligrosas, las excepcionales, ¿sí?, las disposiciones de capacitación, de protección. Hay una infinidad de información. Alguna que es útil para nuestra carrera y hay otra que es útil para otro tipo de carrera, como por ejemplo la parte de logística también lo ven, los tipos de contenedores que hay para distintos tipos de materiales, ¿sí? Bien. A nosotros, en la parte de lo que es seguridad, ¿sí?, nos interesa saber cómo está conformado el sistema de identificación de materiales. Entonces, vamos a tomar de la parte del libro naranja, ¿sí?, la clasificación de los materiales. Y la clasificación de los materiales es una clasificación que va desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? ¿Y cómo están ordenados esos números? ¿A qué hacen referencia? ¿Cuál es el criterio de ordenamiento que tienen estos números? ¿Quién lo recuerda? ¿Puede ser las diferentes clases de peligros? Está bien, bueno, es excelente. Si son diferentes clases de peligro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, pero ¿cuál es el criterio de ordenamiento? ¿Qué contiene el 1? ¿Qué contiene el 2? ¿Qué contiene el 3? ¿El 4? ¿El 5? ¿El 6? ¿El 7? ¿El 8 y el 9? ¿Qué contienen adentro? ¿Quién lo tiene presente? ¿Quién lo recuerda? ¿Sí? ¿Sí? Seguimos. Bien. 4.
Sí. 5. Sí. Bien, excelente. Bien, ¿lo leíste o lo recordás? ¿Lo leíste o lo... Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, les comparto, ¿sí? De vuelta, el mecanismo que yo utilicé para poder tenerlo presente y para poder memorizarlos, ¿sí? La estructura, ¿sí? De por qué el 1 es 1, por qué el 2 es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo encontré para recordarme ese patrón, ¿sí? Es de que cuanto más cercano al 1, ¿sí? La exposición a ese producto te mata más rápido, ¿sí? Entonces, la exposición en el 1 te mata más rápido, la exposición en el 9 te mata más lento. Evidentemente todos son peligrosos, todos en algún punto pueden quitarte la vida, pero entre el 1 y el 9 la diferencia está en la velocidad. Entonces, yo te digo, bueno, tengo un producto radioactivo y tengo un producto inflamable, ¿sí? En el orden, ¿sí? ¿Cuál va a estar primero y cuál va a estar segundo? ¿Cuál te mata más rápido entre un producto radioactivo y un producto inflamable? El inflamable. Claro, porque te prende fuego y no vas a durar mucho tiempo. Te termina matando más rápido. Radioactivo también, la exposición, si no preguntar a la gente de Chernobyl, ¿sí? En ese contexto la radioactividad mata, sí, pero toma más tiempo en terminar de quitarte la vida. Entonces, en el orden, el inflamable está más arriba en la tabla y el radioactivo está más abajo, ¿sí? Entonces, después, otra de las situaciones es, por ejemplo, bueno, si vamos entre los gases contenidos a presión o el inflamable, ¿cuál te mata más rápido? Una garrafa o un tubo de aire comprimido que explota, ¿sí? O un producto inflamable que se te rocía en el cuerpo y te termina incendiando, te pueden prender fuego, ¿sí? ¿Qué te quita la vida más rápido? El inflamable, porque te prendes fuego. Está bien. Perdón. Bueno, es esta analogía. Imagínate un tubo, ¿sí? Un tubo de aire o un tubo de gas que está comprimido y que explota, literalmente explota por sobrepresión, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con todo el cuerpo de ese cilindro cuando explota? Sí, salen las partes Las disparadas, partes, exacto. te puede matar, pero también te puede dejar grave sin morir. Yo creo que si vos te prendes fuego, es muy probable que te mueras. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, las granadas, ¿sí? Tienen ese mecanismo de trabajo, lo mismo que un cilindro de presión cuando revienta, justamente por eso tienen las granadas, o muchas de las granadas tienen como pequeñas partes chiquititas que se terminan convirtiendo posteriormente en los proyectiles. Entonces, lo que literalmente mata a la persona que está es los proyectiles que se separan del cuerpo de la granada. Bueno, lo mismo termina sucediendo cuando revienta, ¿sí? Un tubo de aire comprimido o revienta una garrafa, ¿sí? Las partes constitutivas del cuerpo terminan siendo proyectiles que literalmente te pueden partir al medio, ¿sí? Entonces, en ese contexto, si yo te prendo fuego, si alguien prende fuego a una persona, mínimamente va a estar un rato, ¿sí? Hasta que se termina de consumir. Siendo que la explosión que genera y estar al lado eventualmente de un tubo, de una garrafa de aire comprimido o de gas comprimido,
¿sí? Literalmente te quita la vida en el instante, ¿sí? Entonces, en esa línea, el 2, ¿sí? Es el aire o la garrafa contenida por la cantidad de energía que eso supone. Hay muchísima energía al momento de vos licuar a un gas, por ejemplo, o al comprimir un gas dentro de un recipiente. Si vas a un tubo de GNC, creo que andan en 150 kilogramos por centímetro cuadrado, es una locura, ¿sí? Si vas a cualquier tipo de gas, la cantidad de presión por centímetro cuadrado que hay o que se contienen en los aparatos sometidos a presión es mucho más, es importante. Por ejemplo, en una caldera puedes manejar entre 10 o 12 kilos, ¿sí? Por centímetro cuadrado de presión. Entonces, eso es muchísima energía contenida que al momento que el equipo o el aparato sometido a presión se rompe, ¿sí? Esa energía se libera de manera muy violenta, muy rápida. Entonces, en esa línea, los gases, ¿sí? Contenidos, ¿sí? A presión, gases a presión, están dentro del 2, mientras que los líquidos inflamables, ¿sí? No tienen energía contenida o esa energía potencial contenida que cuando se libera lo hace de manera tan violenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro del 3 podés colocar al gasoil, ¿sí? Podés colocar el aceite, entonces son productos que sí son inflamables, son líquidos, pero no tienen la cantidad o la virulencia, ¿sí? En la liberación de energía como si lo pudiera tener un tubo de aire comprimido o una garrafa que tiene adentro gas licuado, ¿sí? ¿Me puedo hacer la referencia ahí? ¿Se entiende la diferencia que estoy marcando entre lo que es un líquido inflamable o combustible y un gas bajo presión? Sí, se entiende perfecto. ¿Sí? Delfina, ahí porque vos mencionabas, los ordenabas al revés. Y ahí entendí. Yo había pensado, tipo, personalmente, que era peor, pero no, es verdad, Sí. porque el incendio tarda más en lastimar a la persona. En cambio, una vez que explotó, explotó. Una vez que el producto explotó, es tan violenta la liberación de energía de que si literalmente estás al lado te partió al medio o te arrancó un brazo. En cambio, con el fuego, con el líquido inflamable, bueno, uno lo puede haber visto mucho en alguna carrera de Fórmula 1, donde los tipos tienen los trajes antiflama y hasta literalmente salen corriendo prendido fuego, ¿sí? Entonces, es horrible. No estoy diciendo que esto se tenga que practicar, ni mucho menos, ¿no? Pero digo, hay una pequeña cantidad de tiempo que uno te da y que el otro no. ¿Sí? Vos una persona que está sufriendo, que se prendió fuego, le puedes tirar una manta arriba, lo puedes rociar con agua y capaz que tenés suerte y le salvas la vida. Una persona que le explotó literalmente una garrafa al lado, es muy difícil que la puedas volver a juntar de vuelta, ¿sí? Esa es un poco la diferencia que hay entre el grupo 2, que tiene que ver con los gases sometidos a presión, sean o no sean inflamables, ¿sí? Y los líquidos inflamables, donde puede ir desde el alcohol, que es un líquido con muchísima energía contenida, o el gasoil o no sé, qué sé yo, el aceite, ¿sí? Que tarda más, que es más combustible, entonces tarda más en incendiarse, en prenderse fuego, ¿sí? Desde ya, algo más violento que una garrafa explotando, ya estamos hablando directamente de materiales explosivos, ¿sí? Entonces, en esa línea, materiales como la dinamita o materiales como la pólvora, o sea, el tinitrotolueno o la pólvora, son materiales literalmente que ya están dentro de la categoría número 1, porque son más violentos que lo que es
el gas a presión, ¿sí? Bien, entonces seguimos con la conformación de la tabla y después de lo que se prende, de los líquidos que se prenden en fuego, ¿qué tenemos? Los sólidos inflamables. Claro, los sólidos. ¿Sí? Los sólidos inflamables. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Ya el cuarto grupo tiene que ver con los materiales sólidos que se prenden en fuego, ¿sí? Una vez que tenemos los sólidos que se prenden en fuego, ya después tenemos los peróxidos, ¿sí? Los peróxidos son materiales que, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hace un peróxido? ¿Qué hace un peróxido? Oxidantes. Claro, son sustancias oxidantes. Y en el medio del fuego o de la llama, ¿qué es lo que hace el peróxido? ¿Sí? Libera en el lugar del incendio o aporta a la combustión oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno es un elemento que vuelve más violenta la oxidación que justamente es el fuego, ¿sí? El fuego es un proceso de oxidación violenta con la emisión de luz y la emisión de calor. Entonces, los peróxidos, al descomponerse, al degradarse, liberan oxígeno alimentando lo que está sucediendo en ese lugar. Por eso son peligrosos, pero son menos peligrosos que los sólidos inflamables, son menos peligrosos que los líquidos, son menos peligrosos que los gases, son menos peligrosos que los explosivos, son más estables en ese aspecto, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces, si bien los peróxidos alimentan la combustión, después tenemos, ¿sí?, los tóxicos, ¿sí?, los venenos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la categoría 6, ¿sí?, donde ya tenés que te tomaste 1 litro de veneno y evidentemente vas a morir de una manera bastante agónica porque te vas a dar cuenta de lo que te está pasando. Entonces, en esa línea son menos peligrosos que los peróxidos, son menos peligrosos que los sólidos inflamables, que los líquidos, que los gases y que los explosivos. Por eso la ubicación en la tabla, ¿sí? Y en el 7 habíamos dicho que teníamos la radiación, ¿sí? La radiación es el que está dentro de la categoría 7. Dentro de la categoría 8 tenemos los corrosivos, ¿sí? Y dentro de la categoría 9 tenemos los misceláneos, ¿sí?, que son las mezclas de los distintos productos que pueden tener situaciones complejas o características a tener presente de algún material, ¿sí? Bien, ¿la tenían a la tabla? Sí, la tenían, estamos haciendo un repaso, ¿ok? Sí, profe, sí. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, profe. Sí. Sí. Bien, 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 bien. ¿Estoy haciendo aporte o ya lo manejan al tema y le metemos un poquito más de ritmo? No, profe, está aportando. Porque cuando lo vimos así, o nada, no muy profundo. Sí, está bien. Sí, Está bien, profe, está bien, está bien. solamente Bueno, listo, fantástico. lo habíamos escuchado nombrar solamente a este tema. ¿Lo habían qué? Solamente lo habíamos escuchado nombrar, o sea, nunca lo vimos a profundidad. Claro, está bien. Yo les comento esto y para qué andar memorizándose o andar entendiendo esta relación, ¿sí? Porque esta tabla y este criterio de agrupación de los distintos materiales y sus peligros, yo les pregunto, ¿en España es igual? Sí, porque está dentro de la ONU.
Bien, esa era la respuesta. Bien, fantástico. Entonces España, Francia, Inglaterra, ¿sí? Todos los países que están dentro de la ONU, ¿sí? Utilizan esta clasificación, ¿sí? Esta estructura o este criterio para poder clasificar los peligros de los distintos materiales, ¿sí? Y en ese contexto que alguien que no sabemos dónde envasó un producto, un bin, un material, o sea, un tanque de 200 litros, un tacho de 200 litros, lo que fuese, cuando lo clasificó para poder subirlo a un camión en el lugar de origen, para después poderlo subir al bote, al barco, para poder hacerlo llegar acá a Rosario o a Mar del Plata o al Río de la Plata, y que después de ahí lo carguemos en un camión y que después de ahí nos termine entrando a nuestra planta, ¿sí? Esta clasificación se tuvo que respetar en todo el trayecto, ¿sí? Y en definitiva, durante todo el trayecto, desde la cuna hasta el lugar de uso, que va a ser nuestra fábrica, por ejemplo, ¿sí? Este criterio de señalización, de demarcación y demás, nos va a ayudar a tener una buena respuesta en la emergencia, ¿sí? Que el día que la fábrica se prenda fuego, o sea, se van a dar todos, se van a dar vuelta y los van a mirar a ustedes y le van a decir, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Entonces, es súper importante que ustedes esto lo entiendan o lo manejen, porque va a ser parte de la capacitación que ustedes le tienen que dar a las brigadas de emergencia. O sea, obviamente ustedes no van a agarrar y se van a poner el traje clase A con el equipo autónomo y van a ir tiqui, 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 disfrazado de ¿cómo es esto? Con el mameluco ese y el equipo autónomo disfrazado a hacer la contención del derrame o a trabajar con la manga de incendio al hombro y hacer la contención del incendio. O a lo mejor sí, qué sé yo, alguno por ahí le gusta, tiene la sangre para eso y se mete, pero no desde el ejercicio del licenciado o del técnico en seguridad, ¿sí? ¿Cuál es su función como licenciado o como técnico en seguridad? Entender qué es lo que tengo, entender o imaginar los riesgos o las situaciones potenciales que se pueden suceder y en definitiva actuar o establecer planes de contención, ¿sí? En consecuencia de esas situaciones posibles, ¿sí? Esa es la estructura, ese es el espíritu que tiene que tener. Entonces, este mecanismo que se utiliza para clasificar los peligros de las materias peligrosas se comparte en un montón de países, en estas de los cuales Argentina participa dentro de la ONU, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de lo que ya les dije, cae el contenedor o cae en el barco, el container, lo suben a un camión acá en el puerto y después de ahí lo llevan a Olavarría, ¿sí? Y durante la ruta o en el proceso de transporte, esta clasificación ayuda, ¿a qué ayuda? A ver si alguno lo sabe. ¿A qué ayuda? ¿Puede repetir la pregunta? ¿A qué ayuda esta clasificación, esta forma unificada, ¿sí? de clasificar los materiales? Y no es ¿Qué para ayuda? saber ¿Para qué es útil? lo que estás transportando y cómo actuar. Lo que usted dijo recién, o iba por otro lado la pregunta. Bien, sí. No. Bien, va por ese lado. Y cómo Bien, en transportarla. principio, a diferencia, el cómo transportarlo no, pero sí me dice qué estoy transportando y saber qué estoy transportando me puede dar una idea de saber cómo tengo que trabajar con eso en una emergencia. Es la diferencia gigante que hay con el de la NFPA, ¿sí? En la NFPA, al ser solo 4 rombos en uno solo, no me dice qué. La NFPA me dice, o sea, me dice qué sucede,
Esto se prende fuego, esto es reactivo, esto no hay que echarle agua y esto guarda porque te puede matar enseguida, ¿sí? Pero no te dice qué es. ¿Se entiende la diferencia? O sea que en la El rombo de la NFPA NFPA, sí, solo te dice cómo actuar escucho. ante una emergencia, pero no sabes qué es lo que vas a manipular. No, En cambio, en el el otro, cómo actuar, sí, sabes qué es lo que se está aguántate ahí, ejecutando. Gloria, porque claro, el rombo de la NFPA no te dice cómo actuar, pero sí te dice, o sea, cómo se va a comportar ese material, ¿sí? Guarda porque este material va a explotar, guarda porque este material puede largar gases completamente mortales, guarda porque este material no lo puedes apagar con agua, ¿sí? Te dice cómo se va a comportar ese material, pero no te dice qué material es. ¿Sí? Entonces, muy probablemente se puedan encontrar con que, no sé, estoy diciendo una cosa, ¿no? No sé, qué sé yo, capaz que el alcohol tiene una forma de identificación que se comparte con, no sé, qué sé yo, no iba a decir, no, el nitrógeno es otra cosa, pero no sé, por decir, hablemos sin saber, ¿no? Con carbón, ¿sí? Porque por ahí el comportamiento de los dos materiales que son diferentes, ¿sí? Es el mismo en la emergencia, ¿sí? Los dos materiales emiten gases, como es esto, el magnesio, por ejemplo, emiten gases en una emergencia, en una combustión, ¿sí? Emiten gases que son tóxicos, son reactivos y son inflamables, ¿sí? El potasio, nitrato de potasio. Entonces, lo que digo es, el rombo de la NFPA te dice cómo se va a comportar el material en la emergencia, pero no te dice qué es, ¿sí? Por un lado, nosotros lo vemos porque le compramos en muchos aspectos materiales a los norteamericanos y lo van a ver en la fábrica, van a ir caminando en la fábrica, lo van a ver, entonces entiendan por qué está ahí, ¿sí? Y qué información te da, obviamente, para poder utilizarla en su favor. Entonces, siempre es información y siempre está bueno y suma, ¿sí? Por el otro lado, yo me olvido de la NFPA y digo, ¿qué es lo que me dice la ley? A nosotros, ¿sí? Como participantes de las Naciones Unidas, en la identificación y clasificación de materiales peligrosos, la NFPA no es requisito legal para nosotros, ¿sí? No nos dice, o sea, es información, viene bien, sí, fantástico, pero no es requisito legal. Recuerden siempre, desde sus roles, che, bueno, pero ¿qué dice la ley? Ustedes están asesorando, entonces en ese contexto es, mirá, la NFPA suma, está bueno, me da información que tiene que ver con la salud, con la inflamabilidad, con la reactividad, con riesgos específicos, pero no es requisito legal, ¿sí? Buenísimo, fantástico. ¿Qué es requisito legal para nosotros? Esto que está de este lado. ¿Sí? Nosotros pertenecemos a Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un libro naranja donde dice cómo se van a clasificar los materiales en función de su peligro. Esa estructura, esa tabla, tiene un ordenamiento que tiene que ver con una escala que va del 1 al 9, ¿sí? Y están ordenados de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué esta tabla? Y esta tabla es importante que la entiendan porque con esta tabla se conforma una parte de lo que se conoce como la chapa naranja, ¿sí? Chapa naranja, eh, La chapa naranja. ¿se comporta? Sí. Uy, justo se cortó, pero si puedes volver. La chapa naranja es el código de seguridad. A ver, más o menos. Más o menos. ¿A qué te referís con código de seguridad? A ver. Como que hay como letras o números que te determina como el tipo de riesgo. O que es medio raro, o sea, Bien. no, yo ahora lo leo y no sé qué La, significa. Pero me sí. acuerdo de ir al lugar de Mariano en la UPE y
que está colgado. Claro. ¿Sí? O más que pregunta, es afirmación. Es una Profe, pregunta antes que siga en la avanzando. Entonces, el NFPA dice Sí. cómo se comporta ese material ante una emergencia y en cambio el de la ONU dice Ujú. cómo se clasifica para saber qué material es y saber su función en cuanto a peligro. Sí, exacto. Listo. Bien, sí, va por ese lado, exacto. La ONU, al tener la tabla de clasificación, me da mucha más información. Es requisito legal. Para nosotros esto es requisito legal y por eso en el apunte, si ustedes lo quieren ver ahí, está reglamentado dentro de la resolución 195 para nosotros. ¿Sí? La resolución 195 de la Secretaría de Transporte menciona o toma el libro naranja, porque recuerden de que la ONU hace recomendaciones, ¿sí? Y después los distintos tipos de países esas recomendaciones las toman y las regulan a través de la legislación. O sea, capaz que vas a Brasil y ellos tienen la resolución número 200, qué sé yo, ¿sí? Donde regulan esto. Nosotros, acá Argentina, lo regula a través de la Secretaría de Transporte, la resolución 197. 195, perdón, del año 97. ¿Ok? Pero bueno, la ONU, a través del libro naranja y a través de esta tabla, lo que hace es, me ayuda a conformar lo que se llama la chapa naranja. La chapa naranja es lo que le compartí, las imágenes que les compartí en la última link, ahí en el chat, ¿sí? Entonces, me da esa chapa naranja, si ustedes prestan atención, está colocada en todos los equipos o todos los transportes de materiales peligrosos que hay en la ruta, por eso está regulado por la Secretaría de Transporte, ¿sí? Entonces, todo lo que se transporta dentro del territorio nacional argentino tiene que cumplir con este tipo de señalización, con este tipo de identificación. La chapa naranja va complementaria a los rombos, ¿sí? Que mencionaban, de corrosivo, de inflamable, más que sé yo, pero está justamente colocada en el equipo para darme información importantísima, ¿sí? ¿Quién soy y cómo me llamo? ¿Sí? Tiene dos renglones la chapa naranja. ¿Quién soy y cómo me llamo? ¿Sí? Que esa información, quién soy, el NFPA no me lo decía. ¿Sí? Y cómo me llamo, el NFPA no me lo decía. Lo que sí es que nosotros, a través de saber quién soy, ¿sí? Podemos saber después cómo se va a comportar el material. Y el quién soy se conforma con esta tabla que está acá. ¿Sí? Esta tabla que está acá me ayuda a conformar el quién soy. ¿Sí? Si ustedes están ahí y abrieron el link, imagínense que yo tengo el 30. ¿Sí? Entonces yo agarro el 30 y pregunto, el 30, que me dice quién soy y de qué está hablando el 30. Utilizando esta tabla para la lectura. ¿Cómo lo utilizarían? Para mí, Sí. no sé si está mal, no sé si está bien, para mí está mal lo que voy a decir, pero puede ser que sean líquidos inflamables. No, nunca. A ver. Excelente. Sí, es justamente eso. ¿Sí? Entonces, el 30 me dice quién soy basado en esta tabla. Por eso es que yo les insistía hoy al principio, es que está muy bueno de que entiendan la lógica de la tabla porque no se lo van a acordar de memoria a la tabla, ¿sí? Nada, o sea, salvo que por ahí tengan un superpoder, que yo no tengo, y se pueden acordar la tabla de memoria. Entonces, la recomendación que yo les puedo dar, que es lo que yo hice y me salió bien, es entender cómo está ordenado, ¿sí? Entonces, si vos me decís 30 líquidos inflamables, pero y si yo te pongo 20, ¿de qué estamos hablando? De un gas inerte.
sometido a presión, ¿sí? Estamos hablando de gases sometidos a presión, ¿sí? En este caso, inerte. Bien, y si yo te pongo un 40, Son inflamables. exacto, bien, y así funciona, ¿eh? Si le pongo un 60, Tóxicos. bien, fantástico. Y si te pongo un 36, ¿Qué son? ¿Sería líquidos inflamables y tóxicos? ¿O líquido inflamable tóxico? exacto, es un líquido inflamable tóxico, ¿sí? O podés decir, mira, es un líquido que al inflamarse es tóxico, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona? Y si yo te digo, bueno, a ver, no sé, qué sé yo, un 40, estoy inventando ahí, ¿no? Un 47. Un sólido inflamable que propaga radiaciones. Exacto. Bien, ¿viste cómo funciona? Entonces, entendiendo la tabla, ¿sí? Vos podés ir ahora, tenés un superpoder que al principio entiendo que no tenías, que vas a ir por la calle mirando las chapas naranjas y entendiendo qué es lo que hay adentro, ¿sí? Entonces vos vas a ver distintos, yo les pasé ahí una imagen, tenía el 80, ¿sí? Entonces el 80, ¿qué tiene? Una sustancia corrosiva. Claro, excelente. Mira, qué sencillo, ¿viste? Y si es 83, es una sustancia corrosiva que además es inflamable, ¿sí? Obviamente, el orden de los factores acá sí altera el producto, ¿sí? ¿Qué es lo que se coloca primero? Es el riesgo principal. Y después se coloca el riesgo secundario. Por eso si yo digo que un 38, estoy hablando que un líquido que en principio, ¿sí?, es inflamable y después es corrosivo, que no es lo mismo que un 83, que es un líquido principalmente corrosivo que también es inflamable. ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces yo puedo decir no sé, qué sé yo, el 45 lo inventé, pero digo, bueno, es un sólido inflamable que además es oxidante, es comburente. ¿Sí? En la tabla, en el apunte, en la resolución, perdón, en la 195, en la resolución está la tabla con las distintas combinaciones que hay, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo un 23, ¿qué tengo? Gas inflamable. Claro, un gas inflamable. Bien, 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 bien. Y si tengo un 26, Un gas Gas tóxico. bien. Y si tengo un 22, 6 y 8, Gas tóxico corrosivo. bien, excelente. ¿Viste cómo funciona? ¿Viste qué fácil? ¿Sí? ¿Fue bien? ¿Viene bien? Sí, sí. ¿Están bien? ¿Sí? Bien, ¿aporta o no aporta valor? Mucho. Está bien, bueno, gracias, gracias. Bien, vamos a otro puntito más, ¿sí? Ahora que entiendan la mecánica, ¿sí? Esta chapa naranja, en la parte, recuerden, estamos solo hablando de quién soy, ¿sí? Acá la chapa me está diciendo quién soy, no cómo me llamo. Todavía no sabemos qué estamos transportando, pero sí las características principales de riesgo
del producto que estoy transportando, ¿sí? Y hay un último, ¿sí? Una última valor ahí que se le coloca, que es la X. Agua, ¿sí? La X se utiliza para marcar cuando el producto no tiene que echarse agua, ¿sí? Porque el producto reacciona con el agua, ¿sí? No usar agua, reacciona con agua. ¿Sí? El producto reacciona violentamente como, o sea, al momento de echarle agua. Y como esta situación es súper, súper riesgosa, ¿sí? Va colocado al principio, ¿sí? Entonces, cuando ya ven la X adelante, se indica de que no hay que echar agua, ¿sí? Después, la lectura es la misma que antes. Si yo tengo, ¿sí? El 3, estoy hablando de un inflamable, ¿sí? Y si digo 362, esto se podría leer como un líquido inflamable, ¿sí? Que al agregarle agua, ¿sí? Reacciona peligrosamente emitiendo, ¿sí? Vapores tóxicos o gases tóxicos. ¿Sí? Es un líquido inflamable tóxico, ¿sí? Que al quitarle o al agregarle agua reacciona emitiendo gases inflamables. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Después pone ejemplo, tenés el X338, ¿sí? Que esa es otra clasificación. Cuando tenemos así, si yo hablo del 30, el 30 dijimos que era líquido inflamable, bueno, cuando tenemos el valor que se repite es de que es muy inflamable, ¿sí? Muy inflamable. Es cuando se repite el valor, ¿sí? Entonces, si tenemos el 338, es un líquido muy inflamable que además es corrosivo, ¿sí? Y si le colocamos la X adelante, es un líquido muy inflamable, corrosivo, que reacciona peligrosamente con el agua, ¿sí? Estos se ven muy pocos en la calle, ¿no? Lo que más se ve en la calle es la nafta, que es 33, o el gasoil, que es el 30, o el aceite, que es el 30. ¿Sí? Bien. Entonces, de esa manera, ¿sí? Se pueden trabajar, se pueden ver, ¿sí? Los productos en el cuanto al quién soy y cuáles son las características de este producto. ¿Ok? Bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? ¿Son felices? Hoy sí, profe. Ay, sí. Está bien, está bien. Ahí va. Bueno, bien. Es lo que les compartí, ¿sí? En la segunda parte de esto, que tiene que ver con la guía de respuesta. O sea, ahora yo entendí quién soy, ¿sí? Pero ahora hay que ver qué es lo que hacemos con esto, ¿sí? Entonces ahí vamos a utilizar la guía de respuesta ante emergencia. Creo que, me olvidé el cómo me llamo, pero ahora lo vamos a ver en la guía de respuesta, lo vamos a poder entender, ¿sí? Bien. ¿La utilizaron esta guía? ¿La vieron en algún momento? En mi caso yo no la vi nunca. ¿No? Bien, gracias. Bien, ¿alguien más la vio, la utilizó? No, profe, solo lo habían mencionado. Bueno, bien, 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 bien. Bueno, vamos a ir. Fíjense que esta guía lo que
está, o sea, es el ABC de los cuarteles de bomberos, ¿sí? Porque ellos son quienes van a trabajar con estos materiales peligrosos en la vía pública, ¿sí? O los servicios de emergencia. A nosotros, dentro de lo que es la gestión de higiene y seguridad, nos va a ayudar a ver cómo, ¿sí? Podemos trabajar para la contención de la emergencia de los materiales que obviamente vamos a tener dentro de la fábrica, ¿sí? Entonces, esta guía rápida, por eso se llama GRE, se llama Guía Rápida de Emergencias. En este caso es una versión vieja, hay versiones más nuevas, ¿sí? Hay versiones inclusive digitales, pero bueno, el espíritu es que trabajan todas de la misma manera. Si van a la página del PDF, o sea, la página 17, ¿sí? O sea, la página del libro 17, que es la página 19 del PDF, van a poder ver estos números y la identificación de riesgos fijados en contenedores, que bueno, que es un poco lo que estoy hablando recién del cómo me llamo. ¿Sí? La pueden ahí, la tienen, la pueden ver. ¿La encontraron? Sí, pero yo ya la encontré. ¿Sí? Bien, excelente. Bueno, entonces ves que ahí dice, por ejemplo, el 20, gas asfixiante, que no representa peligro. ¿Sí? El 22 es gas licuado refrigerado asfixiante. 223, gas licuado refrigerante inflamable. 225, gas licuado refrigerado comburente. ¿Sí? Gas inflamable corrosivo. Todos estos juegos de combinaciones entre los distintos peligros están ahí marcados. ¿Sí? Pero lo mejor siempre es que uno entienda cómo funciona, porque es imposible que te puedas... No, pensé que era otra página. ¿El contenido de la guía, páginas amarillas? Ah, O capaz me equivoqué. no, la página 17. Página 17. Ah, ya me La pasé. página 17 de la guía. Bien. A ver. Dame un segundo, a ver. Bien. Bien, la encontraron ahí, ven que dice gases tóxicos, toda esta, o sea, que se sepan de memoria todas esas combinaciones es una locura, pero sí lo que pueden saber es cómo es está armada esta tabla para poder conformar los números entre sí. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahí vas a tener toda esta lista o las combinaciones que están establecidas. Bien, si seguís avanzando, vamos a llegar hasta las páginas, en principio, amarillas, ¿sí? En las páginas amarillas, estamos hablando de la página de la guía, la página 29, ¿sí? Vas a encontrar que tiene una tabla donde dice número de identificación, número de guía y nombre de material. ¿Sí? Fíjate que, por ejemplo, a ver, el butano, ¿sí? Esto está ordenado por orden alfabético. El butano, ¿qué número de identificación tiene? ¿Qué número de identificación tiene el butano? $1011. Bien, 1011, exacto. Bien. Oh, no. 1011. A ver. A ver. Bien. Ahora estoy buscando. No se vayan. A ver si te puedo enganchar alguna chapa naranja del butano.
No, esta no. 1011. Bueno, bien. Acá tengo otra página que les voy a compartir. Y si empiezan a bajar, dice 1011, butano, ¿sí? Y al lado dice número de identificación de peligro, dice 23. ¿La ven? ¿Lo encontraron en la otra página? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, el 23 es el quién soy y va arriba en la chapa naranja. Y el 1011 es el cómo me llamo. Y en este caso es butano. ¿Sí? Estoy viendo a ver si puedo, camión con butano. A ver. Butano o no. A ver. Pucha, no encuentro ningún camión con el 1011. A ver. A ver si este llega a verse. Ah. No tengo foto del camión. A ver, a ver. Ay, qué lástima, no se ve. Ay, no se ve. Nada, para los que sean chusmas, acá tenemos la explosión de un camión de butano. Pero quería que vean la chapa naranja, ¿sí? Bueno, bien, en este caso el 23 me dice quién soy y el 1011 o el 1011 es el cómo me llamo. El 23 me dice 23, me dice un gas a presión que además es inflamable, ¿sí? Eso es la chapa naranja lo que me está marcando. Y abajo me está marcando el cómo me llamo, ¿sí? Entonces, en esa línea, el cómo me llamo es butano, es mi nombre, ¿sí? Es el nombre del material. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Esa es la información que me da la chapa naranja, que a diferencia del de la ONU, el de la NFPA, perdón, no la tenía. ¿Vamos? ¿Bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, bien. En la guía de respuesta ante emergencia, en las páginas amarillas, van a encontrar todos los materiales que están listados en la ONU, ¿sí? Ordenados por este número, por el cómo me llamo. ¿Sí? Entonces, en la guía, en las páginas amarillas, van a encontrar todos los materiales que están registrados en la ONU, ¿sí? Ordenados por este código que está acá abajo. ¿Sí? Eso es las guías amarillas. Después, si ustedes siguen bajando, no, perdón, me van a putear ahora. Sí, están ordenados por... no están ordenados por número. 12, 13, 14, 15, 16. Sí, están ordenados por... Bien. Sí, están ordenados por número. En las páginas azules... En las páginas azules estamos hablando ya de la página del libro.
Un montón más abajo, un montón más abajo. Ahí está. En la página más azules, ¿sí? En las páginas azules van a encontrar, ¿sí?, estos materiales ordenados por el nombre del material, ¿sí? Si van a la página del libro, la página 99. ¿Sí? ¿Le encontraron? ¿Le engancharon ahí? Página 99. Gracias, querido. Andaba con el teléfono apagado. Sí, llegué bien, sin problema. Gracias por preguntar. ¿Le engancharon a la página 99? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Ves que ahí están ordenados por orden alfabético? ¿Sí? Pasamos la A, vamos hasta la B. B, estoy en página 107, 108. A ver si está acá, butano, acá está. ¿Sí? ¿Sí? En la página 108 del libro, a la derecha abajo, van a encontrar butano. ¿Sí? Y fíjense de que el número de identificación marca nuevamente el 1011. ¿Sí? Entonces, las páginas amarillas y las páginas azules me permiten a mí ubicar por el número de código, ¿sí?, o por el nombre ordenado alfabéticamente, el tipo de material que estoy teniendo en la emergencia, ¿sí? De las dos maneras, ¿sí?, se llega a lo mismo, ¿sí?, que es el número de guía. Número de guía. ¿Sí? El número de guía, en este caso, ¿cuál es? ¿Tienen ahí el número? ¿Lo ven ahí? Es el número en negrita que está al lado del código. 115. Bien, 115, ¿sí? Ese es el número de guía, el número de la página naranja. Entonces, si siguen bajando, bajando un montón. Acá está, arranqué. En la página naranja, ¿no? Ya estamos en la parte naranja, página del libro, 170 más o menos, 171, 172, 175, y estamos en la 178. ¿Sí? En la página del libro 178 van a encontrar el número de guía 115. ¿Le engancharon ahí? Sí, profe, aparece ahí abajo de todo. Exacto, bien, buenísimo. Entonces, ahí dice, guía 115 es para gases inflamables, incluyendo líquidos refrigerados, ¿sí? Y me dice peligros potenciales, incendio o explosión, entonces extremadamente inflamable, se encenderá fácilmente por calor, chispas o llamas, formará mezclas explosivas con el aire, los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso, ¿sí? Cuidado, el hidrógeno, bueno, deuterio, hidrógeno líquido refrigerado, metano, son más livianos que el aire y se elevarán. ¿Sí? Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en manera de llamas. Los cilindros expuestos al fuego pueden ventilar y liberar gases inflamables. Me está hablando sobre los peligros potenciales en caso de un incendio o una explosión. ¿Sí? Después abajo, ¿qué me marca? Riesgos a la salud. Después abajo me habla sobre la seguridad pública, me habla sobre la ropa protectora, y esta es la forma en la que él tiene que estar vestido el brigadista. ¿Sí? Use equipo de aire autónomo y presión positiva,
El traje para bomberos profesionales proporcionará, ¿sí?, solamente protección limitada y usar siempre protección térmica cuando maneje líquidos criogénicos o refrigerados. Evacuación, cuando hay un derrame grande, cuando hay un incendio. En el caso de un derrame grande me dice, considera la evacuación inicial a favor del viento por lo menos unos 800 metros. ¿Sí? Si un tanque o carro de ferrocarril, autotanque involucrado, pues la evacuación tiene que ser de 1600 metros. ¿Sí? Y después tiene una segunda hoja, la página 179, donde me dice la respuesta en la emergencia. No extinga un incendio de fuga de gas a menos que la fuga puede ser detenida. O sea, acá te está diciendo que si hay un cilindro que tiene llama, no apagues la llama. ¿Sí? Si es un incendio pequeño, lo puedes trabajar con polvo químico o con CO2. Si es un incendio grande, use rocío de agua o niebla, mueva los contenedores. Y si es un incendio que involucra tanques, combata desde una distancia máxima, utilice soportes fijos o manguera, derrame o fuga, primeros auxilios en caso de la respuesta ante personas. ¿Sí? Esto que tienen acá es oro en polvo para su procedimiento de respuesta a la emergencia que tienen que redactar en cada una de las fábricas. ¿Sí? ¿Se entiende? En algún momento tienen que hacer el procedimiento de respuesta a la emergencia de la fábrica y eso guía que está ahí es oro en polvo para poder armar la respuesta a la emergencia o inclusive a entrenar a sus brigadas de respuesta a la emergencia en la fábrica. ¿Se imaginan haciendo eso? Sí, dentro de muchos años, me parece. Nada, no, en el año que viene, ya está, olvídate. Año que viene, Pero más más allá, vale, 2 profe, años. ¿Sí? ahí, instruyendo. ¿Sí? Mucho más no. ¿Sí? Ok, bueno, pero a lo que voy es importantísimo entender cómo funciona esto, porque me dice quién soy, cómo me llamo, y la guía de respuesta que les acabo de compartir, que en realidad es de público acceso, ¿sí?, me ayuda a establecer los mecanismos de la respuesta en la emergencia, inclusive a comprar el equipamiento que todavía no tengo, ¿sí?, y a justificarlo. Mirá, me ha pasado, levante la mano que me pasó, yo levanto la mano que me pasó. O sea, si la fábrica no quiere, o sea, por ejemplo, ahí mencionaba la utilización de un equipo de respiración autónoma para trabajar con esto. Bueno, salen carísimos. Y no solo es caro el equipo, sino que también hay que entrenar mucho para utilizar bien ese equipo y que el brigadista no pierda la vida en el proceso, ¿sí?, que es lo último que queremos. Entonces, ante esa situación, la recomendación a la fábrica es, mire señor, para trabajar en la emergencia con este tipo de gas que tenemos comprimido necesitamos un equipo autónomo o 3 equipos autónomos en esta y estas condiciones. Y además de eso es el entrenamiento. Si la empresa no está dispuesta a invertir esa plata en el equipamiento y en el entrenamiento, la otra situación es que al no tenerlos, nuestro único trabajo solo va a ser de contención. Entonces, nuestra brigada de emergencia va a trabajar a distancia. Listo. Vamos a necesitar monitores. ¿Sí? Como dice ahí en una parte, que en la parte de incendio, que tenemos que trabajar con monitores donde respuesta al fuego. ¿Sí? Manténgase alejado de los tanques envueltos en el fuego. Para incendio masivo, utilizar soportes fijos o mangueras o chiflones reguladores, y si esto es imposible, retirarse el agua y dejar que arda. ¿Sí? Ya, de acá me va a decir el material o el equipamiento que yo tengo que conformar a la brigada, y sabiendo el material que yo necesito, voy a saber el entrenamiento que me hace falta. ¿Sí? Y ahí van a poder establecer las prácticas con la brigada. ¿Sí? Entonces, en la respuesta en la emergencia, miren, ustedes 3, 4, 5 van a ser los que cuenten el personal y ustedes 5, 6, 7 se van a vestir y van a trabajar en la contención del incendio. ¿Sí? Con esta forma, con esta característica. ¿Por qué? ¿Porque lo dice Florencia, lo dice Lautaro, lo dice Gustavo? No, porque lo dice la guía de respuesta en emergencia. ¿Sí? Entonces ustedes tienen el fundamento, no es capricho de ustedes, sino que está fundamentado en
en lo que dice la ONU. La ONU dice que se trabaja así cuando tenemos un cilindro de gas a presión que está prendido de fuego, ¿sí? Bien. Sí, profe. Excelente. Bien, buenísimo. Así funciona la guía de respuesta ante emergencia, ¿sí? Bien, ahora hay una pequeña parte ahí, un pequeño llamado, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, desde ya la parte de identificación de los rombos y demás, eso está en la página 8 o 9 del apunte ahí de ese libro, ¿sí? Pero lo que quiero marcarles ahora es de que si se dieron cuenta, hay elementos, ¿sí?, que están subrayados en verde, ¿sí? ¿Lo vieron? Que algunos elementos están subrayados en verde. ¿Se dieron cuenta? Vamos a las páginas azules y estoy buscando amoníaco, ¿sí? Amoníaco. Estoy buscando unas páginas azules. AC. Amoníaco anhídrico. Está bien, acá. Estoy en la página 104 del libro, ¿sí? ¿Ven ahí? El amoníaco tiene el código, es el 10.005.